hablaremos ahora de tecnología, de innovación tecnológica. Y para ello vamos a contar con Iñaki Bartolomé, CEO de Cuido. Bienvenido. Buenas tardes. También con Oriol Fuertes, CEO de Kida, en este caso. Muchas gracias. Gracias. Y con Verónica García Mironda, directora de Tecnología y Transformación de Negocios en Sanita. Bienvenida y gracias a todos. Muchas gracias. En múltiples ocasiones, cuando hablamos de tecnología, o nos parece algo muy lejano, o parece algo existente que tengo que incorporar, hoy nos gustaría darle un enfoque diferente y obviamente orientado a este ámbito de los cuidados de las personas mayores y de toda esta revolución demográfica que se nos viene encima. Y quería hacerlo desde una doble perspectiva. Por una parte, una evidencia, y lo hemos estado viendo a lo largo del Congreso, la necesidad de recursos humanos que hace falta para cuidar. A veces entra en un debate un poco absurdo de si la tecnología lo va a sustituir, yo creo, lo vamos a debatir, la complementariedad, la capacidad de multiplicar la capacidad del ser humano para cuidar, que creo que es básico y elemental. Y luego un proyecto país, que es lo que nos mueve en el Congreso desde hace muchos años. España está en una posición privilegiada, se envejece bien, tenemos una enorme esperanza de vida. Esto está ocurriendo en otras partes del planeta y vamos a tener dos opciones, como nos suele ocurrir en tecnología: o importamos soluciones de los demás o aprovechamos que estamos en esa punta de lanza, somos los primeros en enfrentarnos al problema para desarrollar tecnología y exportarla, a ver si por primera vez lo conseguimos. Y precisamente ese enfoque hemos elegido no casualmente a tres compañías porque se dan distintos escenarios. Empresas que prestan servicios para mayores necesitan tecnologías para modernizarse, es el caso de Cuido. Empresas que ya dan servicios y están asentadas en el mercado, como es el caso de Sanitas Mayores, que necesitan incorporar estas tecnologías. Y luego, pues lo que está ocurriendo en este mundo tecnológico, que son los nuevos entrantes, como es el caso de Kida, ¿no?, que combinan el servicio con la tecnología para producir estos nuevos enfoques. Así que, sin más demora, yo os haría una primera pregunta de situación, ¿no? ¿Cómo está el sector? Empezamos, por ejemplo, contigo, Verónica. ¿Cómo está el sector y cómo está posicionada vuestra compañía en el sector? ¿Cómo ve la situación? Ha sido una breve entrada para ir haciendo... Bueno, pues yo creo que ya han explicado un poco durante las diferentes ponencias cómo está el sector. Hay demanda, pero hay falta de personal. Tenemos que ser capaces de ofrecer a los usuarios que reciban los cuidados como ellos quieren, en una residencia, en un centro de día, en el hogar. Y para eso la tecnología, sin duda, es un catalizador que nos puede ayudar a llegar a muchísimos otros puntos que hasta ahora no llegábamos. En este caso, Iñaki, vosotros que sois proveedores de tecnología para que otros puedan prestar el servicio, situación y cómo os posicionáis en ese mercado. Bueno, yo creo que la situación, incluso pensando a nivel internacional, cómo estamos incluso las empresas tecnológicas españolas del sector, creo que no tenemos nada que envidiar. O sea, he podido estar en Silicon Valley, estamos en ferias internacionales donde vemos que no está haciendo nadie nada tecnológicamente que aquí no seamos capaces de hacer a la hora de aplicar tecnología. Sí que es verdad que tenemos, yo creo, bueno, el informe Draghi, estamos también todos estos días hablando de él, tenemos problemas de mercado, ¿no?, de poder acceder al mercado, sobre todo por parte de empresas pequeñas en países como España, donde quizás hay mucha dispersión de servicios, donde hay mucha contratación pública, donde a veces para empresas pequeñas es difícil llegar. Pero la tecnología que tenemos está suficientemente madura y nosotros siempre, y lo repetiré mucho hoy, lo aplicamos desde el punto de vista de definir estrategias. Es decir, nosotros, parece mentira que lo digamos, pero no venimos a ofrecer una tecnología concreta, sino a codiseñar con los agentes qué es lo que necesitan tus personas usuarias y cuál es la mejor tecnología a aplicar en cada caso. Creo que hay que trabajar mucho en esa pedagogía y eso es lo que realmente nosotros, de hecho, hacemos en todos los proyectos. Sí, y desde mi conocimiento sectorial, muchas empresas que ofrecen el servicio están esperando a que la empresa tecnológica le ofrece la solución. Yo creo que lo que has dicho es un gran titular, es codiseñar con la potencialidad de la tecnología qué se puede hacer de nuevo. En el caso de Sanitas Mayores, ¿qué ejemplo nos puede dar de sus nuevos servicios, cómo acogéis, cómo atendéis
a vuestros residentes que os haga diferenciales? Sí, bueno, pues en Sanitas Mayores la tecnología es un pilar muy importante. No solo lo vemos como una herramienta digital, sino que también, con lo que comentaba, lo vemos como un catalizador que nos permite ofrecer una mejor atención. A día de hoy, si la tecnología está bien integrada, permite mejorar la vida de la residencia en muchísimos aspectos. No solo para los residentes, sino también para todos los trabajadores que están cuidando a las personas. En este sentido, por ejemplo, en mayores la tecnología nos ha permitido, somos una empresa expertos en el cuidado del mayor en residencias, y la tecnología nos ha permitido exportar esos cuidados fuera de nuestra estructura, ¿no? Llegando a los domicilios, por ejemplo. Y a través de telemedicina, que ya se ha comentado, videoconsultas con especialistas, pero terapias no farmacológicas digitales, como pueden ser fisioterapia o estimulación cognitiva. Bueno, pues podemos ofrecer todos esos servicios a elección del usuario, ¿no? Que es lo que comentábamos, que es muy importante. Y luego, por otra parte, dentro de nuestras residencias, la tecnología también nos ayuda a ofrecer mejores cuidados. Con el monitoreo de constantes, los equipos de los centros pueden avanzarse a ciertos episodios que pueden suceder, pueden hacer planes preventivos de salud, pero no solo eso, ¿no? O sea, todos esos datos que recogemos que nos ayudan a cuidar mejor, también nos ayudan o también conseguimos que las familias los reciban a través de la app de mayores, y eso fomenta la relación de confianza que tenemos, que es un pilar básico para nosotros, ¿no? La transparencia y la comunicación es la base de la relación con nuestros usuarios y sus familias. Me da la sensación, además, que no solo es una relación uno a uno del cuidador con sino que formáis un ecosistema con toda la familia. Exacto, es que para nosotros no solo es importante el usuario, sino todo su entorno familiar. Es igual de importante ambos dos. Los dos tienen que sentirse cuidados y en una relación de confianza, es básico. Una curiosidad que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de vuestra estructura: tenéis alguna residencia donde hacéis pruebas piloto, que yo creo que es una gran práctica para cada empresa que tenga esa ambición innovadora, pero además esos medios, ¿no?, donde probar nuevas soluciones. Danos algún apunte de qué hacéis ahí. No, eso es súper importante, y además es algo de lo que nosotros consideramos un éxito cuando los pilotos no funcionan, ¿no? Porque a veces que dices, oye, prueba un montón de cosas y todas funcionan. No es posible, porque no todas se encajan. Entonces es muy importante hacer pilotos y medir, ¿no? Medir la satisfacción de los usuarios, de los empleados y el engagement que eso crea. El año pasado hicimos 13 pilotos, de los cuales 7 se descartaron y el resto se implantaron. Y a día de hoy tenemos salas inmersivas, que son unas salas que nos permiten hacer actividades, poner al residente de protagonista, hacer terapias de reminiscencia. Unida esta tecnología con el Street View, conseguimos pues llevar al residente a su pueblo, ¿no? Que a lo mejor hace 20 o 30 años que no ha podido visitar, y lo llevamos al pueblo, o si tenía interés de realizar un viaje y no ha podido, pues puede hacerlo, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un piloto que hicimos y que fue muy bien y que ya tenemos implantado. También tenemos terapias para temas físicos, como es la fisiodigital, que nos permite pues alcanzar y crear más adherencia de tratamiento, porque motiva al usuario a realizar los ejercicios y además previene lesiones con el soporte de un equipo de fisioterapeutas. Y nuestro gran piloto que lanzamos, nuestro gran proyecto que lanzamos el año pasado en octubre, fue Alexa Smart Properties for Senior Living, que ha sido un proyecto que ha tenido muchísimo impacto en nuestros centros. A día de hoy hay muchísimos usuarios que hemos conseguido que a través de Alexa conecten con el entorno, y es algo muy importante que también se ha comentado en diferentes ponencias, ¿no? Cómo incluimos a las personas mayores dentro de la sociedad, cómo les conectamos, cómo les damos la oportunidad de aprender y sacarles de esa soledad que muchas veces sienten en una sociedad cada vez más conectada y más digital. Entonces, conectando Alexa a nuestro software, pues hemos conseguido pues que el usuario pues pueda saber y pueda preguntarle: Alexa, ¿cuál es mi agenda de hoy? O Alexa, ¿cuándo tengo una cita en peluquería o podología? O muchísimas cosas, pero también contactar con su familia. Algo que es muy importante. Entonces es fantástico, ¿no? Porque el residente se siente mucho más conectado con todo. Claro.
para que todo eso ocurra, tiene que haber empresas como Cuido por detrás. ¿Cómo ayudáis, Iñaki, a empresas de este tipo, de esta naturaleza, a digitalizarse, a que todo esto ocurra? Pues, como decía antes, siempre partimos de diseñar una estrategia, de ver cuál es la tecnología que aplica dentro de los procesos, dentro de las personas a las que quiero llegar, dentro de sus capacidades, incluso dentro de si es algo rural o es urbano. Y luego también ver qué es lo más coste efectivo y huir de lo que nos ocurre muchas veces, y es que viene una entidad que ha comprado un montón de cacharros y dice, tenemos que implantar esto. Bueno, eso está ocurriendo, es así, hay una serie de fondos europeos que además están, digamos, apoyando mucho la compra de hardware y esto está ocurriendo, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿te has parado a pensar si eso es realmente lo ideal o no? Nosotros somos poner un ejemplo muy rápido, trabajamos mucho en el domicilio, en un concepto que se llama de la asistencia avanzada, centros de día extendidos, etcétera, pero bueno, por poner un ejemplo, Diputación de Vizcaya sacó un decreto específico para ver cómo damos apoyo tecnológico a las familias para que puedan cuidar en sus casas, desde los centros de día. Y con el presupuesto que antes tenían centros de día de 50 personas, ahora tienen centros de día de 25 o 30, pero por ejemplo el principal de Bilbao está ayudando a 300 familias, más de 300, a cuidar a las personas mayores que hay en esas casas. ¿Cómo? A través de, se hace una valoración geriátrica, se dice qué aspectos hay que trabajar en cada caso, tienen un kit con un tablet que les dice cada día qué hacer, recursos para realizar ejercicios, estimulación cognitiva cuando toca, en algunos casos pulseras para saber cuánto caminan, qué tal duermen. Nosotros no tenemos ningún cacharro, pero sí que vamos al mercado, ayudamos a codiseñar y decimos, hay tecnología hipermadura que podemos integrar dentro de un servicio de este tipo. Se pone a funcionar y los beneficios son brutales en cuanto a sobrecarga, combatir la sobrecarga de personas cuidadoras y personas mayores cuidadas con un cuidado que no digo que es tan potente como el geriátrico, pero muy bueno y con contacto directo con videollamadas y mensajería con las gestoras de caso en el centro de día. Y las personas mayores lo están aceptando bien. Las personas mayores lo atienden porque está orientado a que el cuidador, que normalmente es su familiar, le cuide mejor, y saben que cualquier duda o consulta, el personal del centro de día está ahí para resolver mediante videollamada, hacer videollamadas grupales o mediante mensajería, con lo cual su calidad de vida percibida, hablando de escalas, aumenta bastante. O sea, a veces podríamos decir que incluso las empresas proveedoras de servicios tienen más miedo de implantar innovaciones que el propio usuario. Bueno, la resistencia al cambio es humana, entonces ocurre. Ahí lo que tenemos que hacer es presentar resultados y ofrecer las ventajas de cada uno. La brecha tecnológica, nosotros lo decimos, no están las personas mayores, muchas veces están los agentes alrededor. De mentalidad. Para abrir esa mentalidad, Kida es una empresa que llevamos tiempo siguiendo, nos hace muy felices vuestra proyección y vuestra evolución, y es el caso en un sector más o menos maduro, como hay nuevos entrantes que con esa combinación inteligente de servicio y tecnología. Descríbenos cómo habéis llegado hasta aquí y cuál es vuestra visión de futuro inmediato. Sí, un poco. Bueno, primero gracias por la oportunidad, ¿no? Nosotros jugamos en tres sectores, ¿no? En el cuidado privado, en el cuidado en el ámbito público para las administraciones públicas y en todo el ámbito de la prevención y trabajo con aseguradoras, ¿no? Entonces, en esos tres ámbitos la tecnología tiene un rol fundamental, ¿no? Y lo estamos viendo, y quiero compartir 3-4 ideas de lo que estamos viendo, ¿no? La primera, que es muy relevante, es cómo en un sector de márgenes muy bajos usas la tecnología para escalar el sector, ¿no? Hemos hablado, o la solución, hemos hablado mucho de aspectos muy relevantes para el usuario y para el cuidador, son fundamentales, y luego está todo lo que no se ve, ¿no? Cómo conseguimos digitalizar una operación donde a día de hoy han trabajado 5.500 personas, ¿no? ¿Cómo digitalizas eso para que el papel no se te coma, ¿no? Entonces, esa es un área donde nosotros pues hemos digitalizado toda la entrada del cuidador, todo el plan de personalización, el algoritmo de matching y todas las actividades recurrentes. Quizá no es tan famosa esta parte de tecnología, pero es fundamental en un sector de margen bajo cómo compartes más margen con el cuidador. Si lo que estamos diciendo es que quien tiene el reto fundamental es un reto de oferta, no es de demanda en este mercado, ¿cómo consigo que el cuidador cobre más? Bueno, pues o bajo mis costes operativos o no hay forma, ¿no? Porque el sector no puede pagar más tampoco. Entonces, eso es un elemento, una estrategia, ¿no? Que es cómo uso la tecnología para bajar el coste operativo y para poder escalar. Una segunda que estamos viendo muy relevante es cómo usamos los datos y la información para generar menos coste al sistema, ¿no? Cuando decidimos fundar Kida, no decidimos fundar Kida para crear la empresa líder en encontrar cuidadores.
Decidimos fundar Kida para crear la empresa líder en mantener al senior en casa. Entonces, para mantener a la gente en casa lo que necesitamos es avanzarnos a sus descompensaciones, ¿no? Y yo creo que aquí Iñaki lo explicaba muy bien. Las compensaciones van a existir, hay una parte que es avanzarse y una que es intervención, ¿no? Ya sea con un centro de día o con el propio sistema público sanitario o con el propio sistema privado, ¿no? Pero eso es una segunda estrategia, ¿no? Cómo usamos la tecnología y los datos para avanzarnos a descompensaciones. Y una tercera es mucho antes, cuando la persona tiene aspectos de cronicidad muy leves o se está cuidando mucho, es mucho más joven. Ahí la tecnología nos ayuda mucho a cuidarse, ¿no? Darle la vuelta, en vez de cuidarse, ¿no? Cómo empoderamos a la persona para que use la tecnología para estar mejor, ¿no? Y retrasamos al máximo pues todos los aspectos más agudos, ¿no? Y ahí, pues trabajando con unas aseguradoras líderes de este país, pues estamos trabajando en desarrollar un producto no solo asegurador, sino también que tiene un componente tecnológico para que la gente no solo le cuidemos, sino sobre todo que se cuide, ¿no? Yo creo que esas son 3 estrategias clave en las que Kida está usando la tecnología, ¿no? Bueno, la comparto plenamente porque además hemos analizado los cuidados a la dependencia cuando ya se ha llegado a esta etapa. 1,5 millones de españoles, de personas en España, están en esa situación, pero hay 7,5 millones de personas mayores que lo que hay que hacer, lo que tú dices, es anticiparse, prevenir. ¿De acuerdo? Vamos ya aproximándonos para mí esta apasionante conversación. Hemos hablado de cómo hemos llegado hasta aquí, el presente rabioso. Hablemos un poco de futuro, Verónica. ¿Cómo veis la situación? ¿Hacia dónde se dirigen vuestras estrategias? Bueno, pues para nosotros en Sanitas Mayores la innovación y la digitalización son 2 pilares básicos a los que vamos porque creemos que nos llevarán allá donde queremos, ¿no? Por cómo está el sector, el envejecimiento de la población, la escasez de personal, pero también porque podemos a través de la tecnología cuidar muchísimo mejor. No solo por lo que comentaban mis compañeros, porque la tecnología te ayuda, sino porque también empodera muchísimo a los equipos. Tienen muchísimos más datos para la toma de decisiones y podemos trabajar en los planes preventivos. Y luego, por supuesto, los equipos asistenciales siempre quieren dedicar el máximo tiempo posible al contacto. Y la tecnología, bueno, pues les puede restar toda esta parte de burocracia o de traspaso de datos, que es mucho más pesada, y al final lo que queremos es el contacto de las personas con las personas. Datos, información, lo cual nos permite prevención, lo cual nos permite acompañamiento, es una mejor intensidad de contacto con el paciente, me parece apasionante. Iñaki, se ha comentado también en este foro en diversas ocasiones el problema de la España vaciada. Pues claro, queremos que todo sea escalable, pero hay sitios remotos donde la tecnología puede ayudar de manera eficaz. ¿Qué visión tenéis en este sentido? Pues que efectivamente, aunque de nuevo pueda parecer extraño, la tecnología tiene mucho que decir en ese ámbito. Y pongo ejemplos prácticos fáciles de entender. Nosotros estamos trabajando en proyectos donde se está combatiendo soledad no deseada con personas que a lo mejor son pocas en un pueblo, pero que conectan a través de videollamada con grupos donde por afinidades están participando todos. Y hablamos de disponer de tablets plataformados, fáciles de utilizar, donde hacer videollamadas. Estamos hablando de contextos en los que dentro del pueblo se contrata una persona para que sea una persona cuidadora silver y realice visitas a las personas mayores, talleres, temas presenciales, pero también estimulación cognitiva e incluso que haya sensores en los domicilios para que esas personas cuidadoras y sus familiares que viven lejos también, pero ellas que están ahí en el pueblo cerca, sepan, lo hemos hablado antes, ¿no? La José María de Domusvi, no se ha abierto la nevera en 24 horas o ha estado agitada por la noche esta persona o se suele levantar a las 10 y no. Aquí hay un cambio, ¿no? Que el sistema sí tenga por detrás inteligencia artificial, aprende, nos dice alertas, pero que más allá de lo frío que es esa tecnología, hay personas allí que están pendientes de ella e intervienen rápidamente. Todo eso se está desplegando ya. Nosotros aquí en Madrid, sin ir más lejos, en Mancomunidad Sierra Norte, en Sudeste, estamos implantando soluciones de ese tipo. Y de nuevo, ¿con qué dispositivos? Con los que en cada caso haga falta. Porque en algunos casos no hay ni cobertura móvil. Y hemos tenido que montar hasta arriba del ayuntamiento una antena para hacer una red IoT dentro del pueblo. Bueno, pues a veces hay que hacerlo, pero la tecnología al final acaba llegando si nos lo propone. Mensaje optimista, mensaje positivo. No hay que temerle, no hay que tenerle temor a la tecnología, muy al contrario.
nos puede ayudar. También para terminar, Kida siempre nos sorprende, que sorpréndenos de nuevo vuestra trayectoria, que estáis pensando en el futuro, algo nuevo. Bueno, siempre explico que estamos construyendo esto en 4 fases, ¿no? Estamos en la tercera. La primera era demostrar que podíamos prestar un servicio de calidad en el privado en Cataluña. Esto fue el pre-COVID. La segunda fue, oye, ¿cómo llevamos esto a otras comunidades autónomas? Y entramos en el público. Esta fue la segunda fase. Ahora estamos en la tercera, que es, oye, cómo expandimos el crecimiento en el privado, el público y también en todo el ámbito de la prevención, entrando mucho antes, por lo tanto, pues casi desde los 60 años hasta el final de vida, ¿no? Siempre con esta visión muy fuerte de triple M. A mí me da igual que me definan como empresas de cuidados, público, privado, prevención, me da igual. Yo estoy en el negocio de que el senior esté en casa. A partir de aquí, todo lo que ayude a que el senior esté en casa es visión de Kida, ¿no? Y la cuarta fase es cómo construimos una posición de liderazgo en estos 3 verticales, ¿no? Y eso es a lo que vamos los próximos 2, 3, 4, 5 años, lo que nos lleve, ¿no? Entonces, la tecnología aquí es fundamental. Ahora mismo hay un equipo de unas 20 personas trabajando en tecnología y datos en el grupo, en estas 3 estrategias que comentaba. Y en una cuarta muy relevante, que es cómo podemos sacar el beneficio de tener estas 3 unidades, ¿no? Porque hay mucho potencial. Si conseguimos trasladar a aquel cliente que se está cuidando, pues cómo todo eso lo trasladamos al cliente privado o el que está en público, pues en privado y demás, ¿no? Y ahí, bueno, pues es un poco lo que viene. Tenemos mucho por delante y a seguir trabajando. Queda muchísimo por delante. Solo me resta darle las gracias y continuar con este mensaje optimista y de confianza en la tecnología. Para mí no cabe duda, es uno de los pilares de este foro, el tratar de demostrar que en España hay una oportunidad única de desarrollar un sistema innovador alrededor de los cuidados, que nos convirtamos en una potencia mundial, que exportemos y seamos ejemplo en productos tecnológicos y servicios, y que desarrollemos esta oportunidad. Y no hay que tenerle miedo, porque esto requiere inversiones, pero inversiones en la confianza de que va a crear valor, va a crear empleo y también va a crear impuestos y va a servir para sostener el propio sistema. Así que yo creo que es un sector de futuro sin ninguna duda. Muchas gracias por vuestra participación. Muchas gracias. Gracias. Hoy en día podemos ver que la tecnología avanza a pasos nunca vistos. Hoy en día tenemos robots que realizan operaciones complicadas simulando las manos del cirujano, que está a miles de kilómetros de distancia, hospitales completamente automatizados, coches que se conducen solos, robots asistenciales, inteligencia artificial que ayuda a los médicos a detectar tumores y enfermedades antes de que ocurran. La tecnología es un pilar esencial en la mejora de la vida de todos los ciudadanos. Pero realmente todos nos estamos beneficiando de estos avances. Por desgracia, la evolución tecnológica está dejando atrás a la mayoría de nosotros, en vez de ayudarnos a tener una vida mejor. Cierto. Pues desde AIMA queremos poner a los usuarios en el centro de esta rápida evolución, adaptando la tecnología al ser humano y no al revés. Y queremos hacerlo abordando una serie de problemas que ya tenemos como sociedad y que se van a ver acrecentados en el futuro. El proyecto AIMA está creando un humano digital que vive en una pantalla y escucha, pregunta, aprende, ve, recuerda y sobre todo acompaña a todas las personas empáticamente. No es una mascota, un chat de WhatsApp o una inteligencia artificial al otro lado del teléfono, es un acompañante. Si puedes hablar, puedes interactuar con AIMA, así de simple. Carlos y yo y el equipo de AIMA tenemos un objetivo. Nuestro objetivo es muy simple. Queremos complementar los esfuerzos de las familias, de los cuidadores, de las residencias, de las instituciones públicas y privadas para erradicar la soledad no deseada. Este mal azota a todas las sociedades avanzadas y va a ser mucho peor. Os estaréis preguntando, ¿pero qué es AIMA? AIMA es esta persona que estáis viendo entre Carlos y yo. Como podéis ver, AIMA puede vivir en diferentes pantallas. Nuestro objetivo es que AIMA esté presente en todos los hogares donde haya una persona que pase tiempo sola o sin desearlo y que esta persona pueda hablar con AIMA de lo que le apetezca, cuando le apetezca.
AIMA, además, estará conectada, en los casos en que sea útil, a otros elementos, como medidores de presión sanguínea, medidores de biorritmos, hogares domotizados, sensores de movimiento, dispensadores automáticos de medicamentos y muchos otros elementos. Hemos podido ver cómo personas de más de 80 años han mantenido conversaciones fluidas con AIMA, personas que llevaban meses sin hablar con nadie. Las hemos visto recordar momentos y, lo más importante, las hemos visto reír y las hemos visto empatizar realmente con AIMA. Cierto. Y también hemos visto entre los más jóvenes cómo AIMA se convertía en un acompañante diario y un amigo. AIMA entiende 175 idiomas y habla 12. Tiene una memoria infinita y, sobre todo, está diseñada para ser única. Única para cada persona, que tendrá una sola AIMA, que interactuará con esa persona de manera privada y única, como hacemos los humanos y con empatía, sobre todo eso. Me siento muy feliz de poder estar aquí hablando con todos vosotros. Con mis habilidades de comunicación, estoy segura de que podré ayudaros a humanizar vuestros servicios digitales, facilitando el acceso de las personas mayores a los mismos. Vivimos en un mundo cada vez más digitalizado. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿podemos sentirnos seguros? ¿Pueden las personas mayores sentirse seguras? Para establecer este debate contamos hoy con el señor Enrique Ávila, director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil, con el señor Manuel Ransán, responsable de Conocimiento y Concienciación para Ciudadanos, Empresas y Profesionales del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE León. Bienvenido. Gracias. Y contamos también con Jordi Sánchez, gerente de Seguridad Operativa y Prevención del Fraude de CaixaBank. Yo, en primer lugar, me van a permitir que le dé las gracias, pero no solo por estar aquí, gracias por protegernos, porque yo creo que a todo el mundo se puede hacer una idea de las circunstancias en las que viven y de la responsabilidad que tienen. Así que muy agradecidos, hablaremos de ello ahora. La tecnología ha llegado a nuestra vida para quedarse y para quedarse para bien. Yo creo que nadie duda hoy por hoy de los beneficios que la tecnología nos ofrece. Ha sido una revolución, la revolución de las comunicaciones, la revolución digital. Como anécdota, permítanme contarles que el origen de este proyecto profundamente tecnológico. La idea de convertir a las ciudades españolas en mejores ciudades para los mayores usando la tecnología. No solo en casa, no solo en residencias, en cualquier sitio, que se les pueda proteger. Pero claro, eso depende que de la otra parte pues haya quien asuma estas responsabilidades, con lo cual, enorme agradecimiento. El hábitat tiene que estar seguro. Y la primera pregunta empezaría por el INCIBE, que hace permanente diagnóstico. ¿Estamos seguros? Y en particular para las personas mayores, ¿estamos seguros? ¿Están seguras? Estamos relativamente seguros, ¿no? Desde luego, la ciberseguridad es algo fundamental hoy en día para la transformación digital de un país. Es importante que las infraestructuras digitales sean seguras, es importante que hagamos una gestión apropiada también de los datos y es importante que haya confianza digital por parte de la ciudadanía y de las empresas. En este sentido, si nos remitimos al último índice global de ciberseguridad de la UIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, España está en el 4º puesto a nivel internacional y en el 3er puesto a nivel europeo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es unos datos de los que sentirnos muy orgullosos. Si nos vamos ya a otros estudios un poquito más bajo nivel, como el estudio sobre la percepción de la confianza de los hogares españoles en ciberseguridad, elaborado por el Observaciber,
que depende del Ministerio de Transformación Digital. Aquí vemos algunos datos también que me gustaría comentar, ¿no? Es interesante este estudio desde el punto de vista que tiene una primera encuesta que se hace a los participantes para ver cuál es su percepción, pero luego también tiene, con su consentimiento, se les instala aplicaciones en los teléfonos móviles para comparar, ¿no?, lo que es la percepción respecto a la realidad. En estos estudios, bueno, ahí os animo a consultarlos, ¿no?, en la página web, son muchísimo más amplios, pero por reseñar dos datos se ve, o bueno, se indica que la percepción por parte de los participantes es que el 85% de ellos tenían sus sistemas de los teléfonos móviles actualizados, mientras que la realidad era que solo el 43%. Es decir, la mitad de los usuarios no tenían los servicios autorizados creyendo que sí los tenían. Con lo cual aquí vemos que hay falsas percepciones de seguridad sobre las que conviene seguir trabajando. Por otro lado, un 3% de estos usuarios tenían algún tipo de malware en sus dispositivos móviles. En un principio puede parecer que un 3% no es demasiado, pero estamos hablando de que 3 de cada 100 usuarios tienen un malware en el equipo que puede desembocar en filtraciones de datos, que puede desembocar en estafas económicas con una importante repercusión, ¿no?, a nivel financiera, y por tanto también es algo en lo que seguir trabajando. En resumen, yo diría que sí estamos en una buena situación en España, pero que tenemos que seguir trabajando porque quien no va a descansar son los ciberdelincuentes, y esto al final es la carrera del ratón, ¿no?, del policía con el ladrón, ¿no?, que quizá aquí nos pueda contar mucho mejor nuestro compañero de mesa. Dos titulares destacables entonces: el buen posicionamiento que ocupamos y el enorme esfuerzo que se está, desde un punto de vista institucional, desarrollando alrededor de todo esto. Yo creo que son elementos de partida para felicitarnos como posicionamiento país. Ha hablado de las futuras amenazas, desde la perspectiva y el análisis de la Guardia Civil. ¿Por dónde vienen esas amenazas? ¿En qué situación nos encontramos? ¿Conoce la población lo que ocurre desde el lado malo, como comenta Manuel? Pues es una gran y difícil pregunta. Voy a resumirla en lenguaje coloquial. Hasta hace bien poco nos protegía fundamentalmente, individualmente, y nosotros, la seguridad de cada uno de ustedes es importante para nosotros como garantes de esa seguridad pública. Nos protegía que los malos eran bastante tontos. La mayoría de las acciones de concienciación que hemos hecho a título individual, donde hemos colaborado con INCIBE, con empresas privadas, han sido siempre dirigidas a la detección de esos fallos en las acciones, en los vectores de ataque contra las personas. Ahora mismo, con la inteligencia artificial generativa, esa barrera ha desaparecido. Los tontos malos tienen acceso a la misma tecnología que tenemos nosotros. Generar vectores creíbles de infección se ha convertido en un juego de niños. No necesitas ni saber idiomas. Por lo tanto, nos estamos enfrentando a un escenario donde las amenazas emergentes son cada vez más evidentes. Y son más evidentes porque tenemos un problema de génesis. Y el problema de génesis es que la red en general fue diseñada para la resiliencia y no para la seguridad. La trazabilidad de un determinado número de acciones en la red es prácticamente inviable y además trasciende lo que son las fronteras de las naciones. Lo cual quiere decir que la investigación de un ciberincidente es complicada, es difusa y sometida pues, a acciones relacionadas con la agnotología. No me gusta utilizar el término desinformación porque la agnotología es un término, creo, mucho más rico y que engloba otros subconocimientos que tenemos que aprender. Y eso sí, me gustaría llevar un poco la contraria. Nosotros, claro que tenemos la responsabilidad de proteger, esa es nuestra misión, pero ser ciudadano y ciudadana significa ser sujeto de derechos, pero también de obligaciones. Yo no tengo la culpa de que ya no cultivemos tomates en el campo, ahora nos movemos con tecnología. Y como ciudadanos y ciudadanas somos garantes también de nuestra propia seguridad y de la seguridad de la gente que nos rodea.
y tenemos que hacer un sobreesfuerzo en adaptarnos a esa responsabilidad. Pues agradezco que haya introducido el término de responsabilidad personal. Esto es un debate clásico en telecomunicaciones, es garantizar la seguridad de la infraestructura, pero cada cual también se tiene que proteger en la medida de lo posible. Nadie puede garantizar, tampoco se debería dejar descansar la responsabilidad completa, ¿no?, en la parte del usuario. Eso es un balance que alcanzar. Claro, uno se pregunta en voz alta, ¿y a dónde van los malos? Los malos van a donde está el dinero. CaixaBank. Bueno, los malos que vayan a CaixaBank, al final... ¿Cómo se protege todo esto? No, esto al final los malos, y pasa, es decir, la cantidad de recursos que han de destinar para atacar una gran empresa son enormes, tanto de tiempo como de dinero y de personas, ¿no? ¿Dónde van a atacar? Pues a la parte más no podemos decir débil, sino la que hay más probabilidades de que esté más desprotegida, ¿no? ¿Quiénes son? Pues los usuarios, y ahí es donde van, y todos somos y estamos sujetos a las amenazas. No es un tema de que nuestros mayores estén sujetos a un mayor riesgo de un ciberfraude, por ejemplo, ¿no? Todos estamos sujetos, todos en esta sala estamos sujetos a un ciberfraude. Podemos ser atacados pues, mediante un correo fraudulento, a través de un phishing o a través de un smishing, a través de mensajes de texto, que es lo más habitual, lo más recurrente que suele haber ahora, porque también los ciberdelincuentes que usan los mismos canales que utilizamos nosotros para comunicarnos de forma habitual y de forma masiva, ¿no? Por lo tanto, nuestros teléfonos móviles, nuestro uso de Internet, nuestro correo electrónico, pues bueno, son vectores que utilizan para podernos atacar, ¿no? Pues como decía, cualquier persona, y los mayores, pues bueno, pueden ser víctimas pues, de un ataque de phishing, que se infecten sus dispositivos a través de un bichito, a través de un malware, pero sobre todo, y es donde más peligro vemos, son en las estafas, ¿no? En las estafas, ¿por qué? Porque las estafas, que pueden ser informáticas y no informáticas, ¿no? Porque puede ser una estafa telefónica, por ejemplo, o puede ser realmente una estafa que se produzca a través pues, de una compra-venta de productos de segunda mano o con el alquiler pues, de un apartamento para las vacaciones, podríamos decir, ¿no? O, por ejemplo, que también pasa pues, con falsas inversiones, que nos prometen estos brokers pues, falsas inversiones para poder invertir y poder sacar rentabilidad de ese dinero. O también una de las estafas que vemos también mucho los mayores que ocurre es la estafa del amor. No sé si la conocemos aquí, la estafa del amor, pues bueno, por circunstancias no es que solo se den mayores, ni mucho menos, se puede dar en cualquier grupo de población, en cualquier segmento de población, pero sí que tiene una especial incidencia también en mayores, ¿no? Pero más allá de lo cibernético, que está muy bien, es lo que estamos hablando de cibernéticos, sí que quiero hacer mención a lo que pasa en el fraude tradicional, ¿no? Es decir, porque hay estafas que no han cambiado. La estafa del Tocomocho, seguramente la conocemos o nos puede sonar, ¿no? Pues continúa habiendo estafa del Tocomocho. Continúan parando a gente mayor, a gente por la calle ofreciendo décimos de lotería que no pueden cobrar y que se los van a vender a un precio más bajo. Eso está. Estafas en los domicilios de nuestros mayores. También estafadores que se hacen pasar por empresas de servicios, de suministros, que van a los domicilios de nuestros mayores y acaban consiguiendo los datos bancarios, libretas, acaban pidiéndoles efectivo, incluso joyas de sus domicilios. Hay que también tener especial atención, no solo en el mundo cibernético, sino también aquí. Los hurtos que se producen también, pues antes lo hemos visto comentaba antes Salvador, ¿no? El vídeo del Tricicla, que hemos sacado pues ese vídeo pues explicando pues el uso de los cajeros, estafas en cajeros, pues bueno, continúa habiendo ese tipo de estafas. Por lo tanto, hemos de prestar mucha atención no solo a lo cibernético, sino también a lo tradicional, porque al final lo cibernético en muchos casos es una evolución de lo tradicional. El fraude del amor no es más que una evolución de las típicas estafas que habían, estafas nigerianas, ¿no? Cartas nigerianas. Ha habido una evolución de ese fraude. Pasa que ha pasado de la parte más analógica a la parte digital, pero continúa habiendo ese tipo de amenazas. Por lo tanto, y quiero que quede muy claro que nadie somos, y desde el punto cibernético, nadie estamos a salvo de una estafa. Yo mismo, si me quiero ir de vacaciones y me alquilo un apartamento, puedo ver un apartamento precioso en un portal de Internet. ¿Y quién me dice a mí? Pues las fotos son preciosas. ¿Quién me dice a mí que no me pueden llegar a estafar? Pues estos casos se dan tanto mayores como también en cualquier segmento de la población. Pues muchas gracias por las reflexiones, que yo creo que lo que ponemos de manifiesto es que no ocurre nada diferente en el mundo digital que no ocurra en el mundo real, ¿no? Estamos sometidos a riesgos y ante esos riesgos
creo que está quedando claro que un vector fundamental es la prevención. En materia de prevención, INCIBE, ¿qué es lo que están haciendo en estos momentos? Bien, o sea, uno de los cometidos principales de INCIBE es el desarrollar o bueno, ayudar a fomentar una cultura de ciberseguridad. Aquí trabajamos en diferentes aspectos, ¿no? Por una parte la sensibilización, es decir, hacer conscientes, ¿no? a la ciudadanía de los riesgos a los que se enfrentan. Ofrecemos también iniciativas formativas para ya ir un paso más allá y recoger buenas prácticas que puedan ir trasladando a su día a día, y luego también ofrecer herramientas de soporte y asesoramiento. Tenemos poquito tiempo, voy a destacar algunas de las más relevantes. Por ejemplo, a finales del año pasado lanzamos un programa de experiencias itinerantes. Tenemos lo que nosotros llamamos un roadshow, que es un autobús que va por las diferentes ubicaciones, 56 ubicaciones al año, estará disponible hasta el 2026, recorrerá todo el territorio nacional y tiene diferentes espacios pues, para sensibilizar, formar, juegos lúdicos, enfocado a todas las edades, ¿no? Menores, ciudadanos y también pymes y autónomos. Hay otra instalación también de realidad virtual en la que ya entras, te pones las gafitas estas famosas y entras en una experiencia mucho más inmersiva, ¿no? para conseguir una sensibilización muchísimo mayor y luego también otras muchas iniciativas a nivel formativo. Tenemos cursos en línea en la página web, organizamos talleres y también el servicio estrella de INCIBE, que es el 017, que es una línea de ayuda en ciberseguridad gratuita, disponible los 365 días del año de 8 de la mañana a 11 de la noche, en la que se puede recibir tanto asesoramiento preventivo como asesoramiento reactivo. Es decir, preventivo, oye, he recibido un correo y necesito que me ayudéis a identificar si se trata de un caso de phishing o cómo puedo asegurarme de que tengo el teléfono móvil actualizado, y a nivel reactivo, creo que he sufrido un fraude, cómo puedo actuar para minimizar el impacto y resolverlo con el menor prejuicio, ¿no? para mí. Permítame promocionar el 017 a título doméstico. Yo mismo lo he utilizado, un servicio muy profesional. Enhorabuena. Me imagino que en la Guardia Civil estáis viendo lo mejor de cada casa, hablando de prevención. Sí, de prevención y después de persecución. O sea, lo primero que tiene que hacer un cuerpo policial, la Guardia Civil lo ha hecho durante años, es anticiparse a esas amenazas. Entonces, cuando todavía esto era, digamos, un chascarrillo de corrillos especializados, nosotros empezamos a formar en lucha contra el cibercrimen. Llevamos ahora mismo más de 150 agentes formados en lucha contra el cibercrimen de manera especializada, a altísimo nivel. Esa es la parte más operacional. Después hemos creado lo que es una Guardia Civil de proximidad, que se llaman los equipos @, porque me van a disculpar un segundo. Imagínense el escenario. Aquí todos somos urbanitas, ¿no? Entonces creemos que las lechugas nacen, se cultivan, crecen en el supermercado. No, nosotros desarrollamos nuestras competencias de seguridad ciudadana en más del 75% del territorio, aunque solamente afectemos al 30% de la población. Cuidado, salvo en verano, donde todo el mundo se va a pasar las vacaciones al pueblo, y las fiestas, y los turistas. Entonces tenemos que dar una SLA de servicio también en esta materia, con recursos cada vez más limitados de tipo personal, porque no vamos a ser más de los que somos. Creo que ha quedado manifiestamente claro en anteriores ponencias. Entonces, lo que intentamos es maximizar los recursos de tal manera que podamos dar ese servicio de proximidad que se da en las grandes ciudades también en los pequeños pueblos, con además dos elementos fundamentales. Uno, que es un sesgo psicológico. La gente en los pueblos tiene confianza, confía en su vecino, confía en dejar la puerta abierta y confía en que si le llega un mensaje al móvil de CaixaBank diciéndole que tiene que hacer tal operación en el móvil, y lo hace. Ahí, digamos, un modelo, un sesgo psicológico. Y después tenemos también un sesgo sociocultural. Es un poco diferente el sesgo sociocultural en el medio rural que en el medio urbano.
estamos tratando de mejorar los canales de interacción y los canales de influencia. Por ejemplo, tenemos ahora un proyecto que se llama Guardia Civil Virtual, donde una inteligencia artificial con un metahumano ultra realista, que es guardia, hombre o mujer, metido en una caja holográfica, pueda dar un servicio rápido a la ciudadanía. Un primer servicio, ya veremos, porque a lo mejor nos estamos equivocando completamente. Vamos a medir el impacto y vamos a ver qué impacto tiene. Entonces, estamos explorando, como todo el mundo, lo que pasa es que estamos explorando desde el punto de vista de la tecnología, porque les recuerdo que el sector primario y el sector secundario normalmente están en ese terreno de reto demográfico, en ese territorio de reto demográfico. Y está tecnologizado. Aquí ya no solamente hablamos de telefonía móvil ni de estafas, estamos hablando de que, me van a disculpar, pero ya no se ordeñan vacas. Se ponen ordeñadores que están colocados a Internet. Y un ataque puede ser un ataque contra un sector, no solamente contra un individuo. Y estamos hablando de unos vectores de ataque poco desarrollados todavía, pero que pueden tener su impacto y que nosotros intentamos anticipar para mitigar ese riesgo, esa amenaza emergente que se dibuja en el horizonte. Gracias. Hablamos de perspectiva de futuro, rabioso presente, Jordi. Desde la primera línea de combate, ¿qué se está haciendo para proteger a clientes en un sector tan expuesto como el suyo? Bueno, muchas cosas, de hecho. Por supuesto, utilizamos la tecnología para proteger a nuestros clientes. Tenemos sistemas informáticos, sistemas medidas antifraude, que siempre están en constante evolución, ¿no? Pero detrás también hay un equipo humano que está las 24 horas del día trabajando para proteger a los clientes, ¿no? Nosotros mismos, compañeros que están también analizando operaciones, llamamos a los clientes para confirmar si esas operaciones son o no verídicas, ¿no? Es decir, que hay un tema de seguridad simplemente, que también esto lo aprovechan los ciberdelincuentes para poder decir, oye, vamos a utilizar también cómo lo hace la entidad que sea para poder comunicar también para mirar de estafar, ¿no? Aquí la diferencia es que realmente nosotros nunca pedimos ninguna clave, ningún código personal en esa llamada que hacemos de verificación. Los delincuentes sí, porque la necesitan para hacer esas operaciones fraudulentas, ¿no? ¿Qué más hacemos? Pues por supuesto la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay constante y estrecha relación con ellos para proteger a nuestros clientes, por supuesto. Y sobre todo también tenemos herramientas como es la banca online, que permite también protegerse, bajar límites, proteger a los clientes, le permite también esa cierta autonomía para poderse proteger, pero aparte también tenemos los gestores senior que están a disposición de los clientes también. Y luego toda la batería también de concienciación, de acciones de concienciación que intentamos llevar a cabo y que continuamos trabajando constantemente. Lo hemos visto ahora, el vídeo del tricicla, ¿no? Ese material audiovisual que sacamos. Utilizamos las redes sociales, enviamos newsletters también, boletines a los clientes informando de las principales estafas trimestralmente. Pero aparte de eso también hay que utilizar la presencialidad, ¿no? Y hacemos conferencias también a clientes a través de los gestores senior que también se encargan de hacer esta labor. Y como hicimos también en junio hicimos en Barcelona un evento también que aglutinó unas 1000 personas, también una jornada para hablar de ciberseguridad, desde menores hasta seniors. Es decir, que utilizamos también todos los abanicos que tenemos para poder comunicar y concienciar a nuestros clientes y a la población en general, lo utilizamos y continuamos trabajando para mejorar todas estas iniciativas. Pues con esta intervención concluimos. Muy impresionado por todos los datos y toda la información que se ha puesto sobre el tapete aquí. Creo que todos podemos quedar con la confianza de que alguien se preocupa, alguien nos protege. Para toda la audiencia que nos sigue, lo que queda es añadir una labor educativa y didáctica también de protéjanse. Y a la hora de protegerse, confíen en ellos y no confíen en nadie que no sean ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Apostamos por Próxima, nuestro nuevo concepto de cuidados, que combina dos aspectos esenciales. Por un lado, integrar 3 ejes fundamentales que son salud, cuidados y bienestar,
y por otro lado, impulsar la figura de trabajador social como un referente más en el ecosistema de los cuidados. Para acercar a las familias nuestro nuevo concepto de cuidados, hemos creado Proxima Home, que es una solución que combina nuestro conocimiento y experiencia con la tecnología e innovación. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo a disposición de las familias nuevos canales de comunicación e interacción que les permite acceder a un portfolio de servicios de salud, cuidados y bienestar atendidos por un equipo multidisciplinar de profesionales como son un equipo médico, equipo de enfermería, trabajadores sociales, fisioterapeutas, entre otros. En definitiva, queremos dar una atención integral 360. El dispositivo permite, por un lado, monitorizar el estado de salud día a día, o bien de manera autónoma o bien con un equipo de médicos, siempre garantizando una atención personalizada. Y por otro lado, permite acceder a un equipo de asesores de cuidados que presentan una valoración del caso, un itinerario de cuidados con los diferentes recursos y servicios más adecuados a las necesidades de cada persona usuaria y a cada momento de ellas. El dispositivo incluye, entre otras cosas, atención sanitaria sin cita previa y desplazamientos, atención social, SOS ante emergencias domiciliarias, acceso a un equipo médico general y hasta 11 especialidades, acceso a videoconsulta y a recetas médicas, monitorización de más de 20 parámetros como son la tensión, electro, fiebre, oxígeno en sangre, acceso a un equipo de asesores de los cuidados y a un portfolio de servicios de salud, así como diferentes vídeos con contenidos y diseños en función de las necesidades de cada persona usuaria. Supongo que muchos de ustedes se habrán hecho la pregunta o han oído la pregunta: ¿dónde vamos a vivir de mayores? Vinimos de una cultura donde estamos acostumbrados a vivir en casa y en algún momento, cuando las circunstancias de dependencia así lo obligan, pues vamos a una institución donde vamos a vivir el resto de vida que nos quede. Y hay toda una ciudad de por medio. Y hay muchas posibilidades de por medio para hablar de estos temas y para ver qué otras opciones hay intermedias y qué implica todo esto. Contamos hoy con la presencia de la señora Ángela Valdellou, directora gerente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Con la señora Lourdes Bermejo, doctora en Ciencias de Educación, experta en gerontología, cohousing, consultora y repetidora en nuestro encuentro. Muchas gracias por volver a acompañarnos. Muchas gracias. Y con el señor Alejandro Bermúdez, consejero delegado de Atlas Real Estate, experto también en analizar los mercados y las tendencias que tenemos en estos momentos. Y eso es lo que pretendemos, salir de ese marco concreto de mi casa, mi residencia, y empezar a explorar pues qué ocurre en el entorno urbano, qué dice la gerontología, qué dicen los investigadores europeos de nuevas modalidades y qué dice el mercado. Vamos a empezar, Ángela, con el urbanismo. Se está realmente, cuando uno mira la ciudad, impone respeto, ¿no? Y dice, oye, parece que no está pensada para todos los usos. No solo para los mayores, también en algunos casos, pero ven, vamos a concentrarnos en mayores. ¿Qué dice, qué se piensa, cuáles son las tendencias de pensamiento en estos momentos, en esta materia? Bueno, lo primero, gracias por la invitación al Colegio de Arquitectos. Lógicamente, para nosotros pensar en la ciudad forma parte intrínseca de nuestra formación y es un desafío que tenemos que ejecutar y que luego hay que llevar a la práctica y hay que negociarlo y consensuarlo con un montón de actores, porque el urbanismo es una disciplina muy compleja en la que intervienen muchos factores. Intervienen las administraciones, interviene la normativa, interviene la economía, interviene la sociedad. Y entonces, bueno, la ciudad es un ecosistema muy complejo. Es un ecosistema muy complejo en el que suceden muchas cosas y en el que se producen
muchos impactos. Y además, en la economía moderna, la ciudad es donde se genera casi toda la economía, el 80% del PIB, aunque no llega al 8% de la superficie terrestre, donde vive la mayoría de las personas, donde vivimos la mayoría de las personas. Cerca del 70% de la población mundial vive en ciudades, según datos de ONU Habitat, donde generamos la mayor parte de las emisiones de efecto invernadero, donde, sin embargo, consumimos aún de una forma muy poco eficiente y menos del 9% de nuestra economía es circular, pero, sin embargo, tenemos que transformarnos y adaptarnos. Es decir, las ciudades son sistemas complejos, ecosistemas complejos, estáticos per se, porque se planifican para perdurar, y, sin embargo, que tenemos que intentar adaptar de manera flexible, porque, como perduran, tienen que ser flexibles a una evolución lógica de las sociedades a las que sirven. Las ciudades no son las mismas, ni tienen que ser iguales, ni responden a los mismos funcionamientos en las distintas culturas. Nos situamos en Europa, en España, como tú has dicho, uno de los países más longevos. De aquí al 2050, según las previsiones, el más longevo del mundo, donde nuestra población va a superar los 85 años de edad. Y en Madrid, por ejemplo, concretamente, donde se van a crear casi 600.000 hogares, según datos del INE, de aquí al 2040, y donde, sin embargo, la creación real de los hogares previsto en los grandes desarrollos no va a llegar a los 270 y pico mil. ¿Eso qué significa? Que tenemos, además, para poder responder a esa demanda, donde, además, siguiendo la curva poblacional del INE, esos hogares van a ser en su mayoría unipersonales y de personas mayores en muchos de los casos, tenemos que intervenir, por un lado, en lo nuevo y, por un lado, en lo que ya existe, adaptándolo con criterios de accesibilidad, con criterios de inclusión y con criterios de calidad, y, además, teniendo en cuenta que esas viviendas, esos hogares donde van a vivir nuestros mayores, que somos nosotros dentro de una serie de años, es decir, no estamos hablando de otro estrato, somos nosotros, es decir, tenemos que planificar para el futuro, ¿no? Nuestros niños serán también mayores algún año, ¿no? Entonces, esa planificación la tenemos que hacer involucrando primero a todos los agentes que participan, involucrando a la sociedad, y de tal manera que la sociedad sea consciente de su papel y de su rol y de lo que tiene que exigirle también a las administraciones, a los técnicos y a todos los que participamos, porque nos movemos en la ciudad pensando que es algo ajeno, insisto. Formamos parte del urbanismo porque habitamos el urbanismo, pero estamos tan inmersos que hemos perdido la perspectiva, ¿no? Entonces tenemos que recuperar esa perspectiva. Tenemos un montón de edificios que son inaccesibles, que no tienen ascensor, y tenemos un montón de entornos que son poco amables, en los que tenemos que movernos, ciudades que tenemos que repensar, pero la tenemos que repensar de manera integral entre los jóvenes y los mayores. Entonces tenemos una oportunidad también. Yo lo veo como una oportunidad. Sí, porque además, a medida que te oigo hablar, hemos hablado de digitalización y dices, oye, vamos a hacer la versión 2.0 para enero del año que viene, pero una ciudad 2.0, esto no se cambia. Claro, el problema es que la ciudad que habitamos ahora va a seguir existiendo en 2050 y en 2100. Es decir, lo nuevo lo podemos planificar ya con otros criterios más digitales, pero intervenir en lo que ya existe es mucho más complicado. Entonces, claro, esa intervención requiere del consenso, requiere de la intervención, como insisto, de muchos agentes sociales, y de que se conciencie a la sociedad civil también de los impactos que genera. Mira, solo este dato, el 80% de los factores que determinan nuestra salud no depende del sistema sanitario, sino que depende del entorno que habitamos. Esto son datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. El concepto de una salud, y todo influye. Hemos analizado un primer análisis, una primera reflexión desde el punto de vista del urbanismo, el mercado, y hay un término anglosajón, el senior living, ¿no? Yo lo que diría, empecemos por definirlo, ¿no? Así que para eso, Alejandro, contamos contigo y con los resultados también de vuestro informe, pero empieza por definir senior living y cuál es vuestra visión de la situación. Perfecto. Cuando hablamos de senior living, utilizando el término anglosajón, nos referimos a todo el espectro de personas mayores, es decir, a cualquier tipo de solución habitacional o residencial para personas que van desde los 65 años, desde que se jubilan, hasta 100 o más años. Por tanto, estamos hablando de diferentes tipos de etapas de la vida. No solo estamos hablando de las residencias de mayores con atención médica, vigilancia continua, sino que estamos hablando también de personas mayores que están en una fase totalmente independiente, que no requieren cuidados, que no requieren atención médica, pero que están en una fase en la cual tienen mucha más libertad.
¿no? Y lo que estamos viendo y lo que está viendo el mercado es que esas personas está aumentando mucho la demanda de un tipo de residencial diferente que atienda a las necesidades diferentes de vivienda. Son personas, por ejemplo, que en muchos casos ya no tienen los hijos en casa porque ya son mayores, los nietos están fuera de casa y quieren ir a vivir a donde siempre han querido ir a vivir, o quieren poner su vivienda que es demasiado grande porque tiene muchas habitaciones y ya no las utilizan y la quieren poner en rentabilidad económica, y entonces lo que buscan es una vivienda en otro sitio, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo en el caso de mis padres. Mis padres tienen una casa muy grande en un pueblo de Segovia que gastan un dineral en calefacción y la utilizan solo para ellos. Ellos dicen, pues yo me haría aquí una casa rural, un hotel rural, y me iría a vivir a Cambrils en un apartamento. Mucho mejor todo, ¿no? Gasto menos dinero todos los meses, no tengo que calentar la casa en invierno y además me gano un dinerillo con la casa rural, ¿no? Entonces, digamos que el senior living, desde el punto de vista de mercado, por supuesto también engloba las residencias de mayores, que hoy hemos hablado mucho de ellas, y es un producto mucho más conocido, pero en cuanto a lo que llaman los anglosajones, ese subsegmento de seniors independientes, lo llaman independent living. Y ahí lo que estamos viendo es que es un producto pensado para satisfacer esas necesidades. Tiene zonas deportivas, tiene mucha restauración, terrazas, se hacen muchas actividades para vivir en comunidad, porque se ha detectado, y hoy también se ha comentado, que la vida en comunidad prolonga no solo la esperanza de vida, sino también la calidad de vida, ¿no? Siempre hay ese debate, ¿no?, de años de vida, calidad de vida, y por tanto son productos habitacionales mucho más complejos, porque ofrecen no solo lo que es el espacio, sino también el servicio de fisioterapia, cuidados corporales, vida en comunidad, y además lo ofrecen pensado en diferentes públicos, porque no tenemos que olvidarnos que España, por supuesto, la pirámide de población de España es totalmente inversa, ¿no? Y cada vez vamos a tener más seniors locales, pero es que también atraemos seniors internacionales. La Costa Blanca, la Costa del Sol, las islas son hogar de una gran cantidad de seniors europeos, ingleses, americanos y de otros países, a los cuales también les podemos dar una solución habitacional y que buscan un tipo de vivienda diferente que no encuentran aquí, ¿no? Entonces, digamos que el senior living, desde el punto de vista más de mercado, como habéis comentado, está pensado para dar solución a todos aquellos seniors que buscan una vivienda que se adapta a su situación vital actual. Y luego, por supuesto, esos seniors, realmente 65 años no es la edad, ¿no?, en la que entran, porque te acabas de jubilar, todavía no estás pensando en eso, pero sí que se observa a partir de los 68, 70, y el cambio, digamos, a la residencia de ancianos o de residencia de mayores habitual se produce en los 80 y pico años, de tal modo que nos gusta distinguir entre el independent living y ya lo que es, siguiendo con términos anglosajones, los care homes, que son las residencias de mayores habituales. Ajá. O sea, que prevéis también una especie de transición, ¿no? Dependiendo de la edad, puedes tener distintas opciones, que es lo que decíamos al principio, ¿no?, que pasamos de un escenario de casa a residencia, puedo pasar por distintas etapas en función, aunque luego entraremos en más detalle numérico contigo. La situación en España, incipiente, atrasado con respecto al resto de Europa. ¿Cuál es la foto de nuestro país en estos momentos? Pues te diría que depende de cómo lo mires. Es incipiente para la demanda local española, y siempre hablando de la parte de independent, ¿no?, porque de la otra ya la conocemos muy bien. Es muy incipiente en España. Hay inmuebles ya abiertos, operativos, al 100% de ocupación, que llevan ya un tiempo. Otros que están ahora mismo en la fase de llenado, entre comillas, que se han abierto en 2022, 2023 y todavía están en esa fase de primera ocupación, pero todavía estamos en una fase incipiente. En lo que no estamos en una fase incipiente es en el cuidado, atracción de ese senior independiente internacional. Ajá. Ahí tenemos mucha experiencia y yo, salvo Estados Unidos, diría que somos los que mejor lo hacemos. O sea que esto refuerza la tesis de que tenemos grandes oportunidades en España de desarrollar estos mercados, entre otros. Perfecto. Sí, porque además trae una demanda de calidad, hablando ya del internacional, trae una demanda de calidad, y además es una demanda que, aunque sea en las costas, es totalmente antiestacional, voy a decir esa palabra, no sé si existe, es antiestacional, es decir, muchas veces es demanda que viene en otoño, se queda todo el invierno y en primavera se vuelve a su país. Fantástico. Dentro de estas palabras importadas, el cohousing, que también aparece mucho en la prensa especializada, cada vez más en la prensa generalista. Tenemos tu larga experiencia en el mundo de geriatría y gerontología, y además ahora nos consta que estás en un proyecto europeo investigando estas cosas. Defínenos para empezar y cuéntanos sobre esta nueva tendencia, el cohousing, qué es y hacia dónde vamos. Sí, bueno, el cohousing
digamos, castellanizado sería vivienda colaborativa. Es una idea de una vivienda autopromovida, quizá es la característica más diferencial respecto a un coliving, es autopromovida y autogestionada por las propias personas adultas mayores que van a vivir en ella, ¿no? Cuando decimos autopromovida es que se organiza el grupo de personas que van a convivir, se eligen, se va creando el grupo a partir de normalmente un grupo semilla, un grupo de personas que tienen iniciativa y se va haciendo información, publicidad, conocidos, personas referentes, hasta que se conforma el grupo. Y de alguna forma hay un filtrado natural respecto a los valores, al estilo de vida que quieren tener, etcétera, ¿no? A medida que el grupo humano se va construyendo, en paralelo ese grupo va construyendo, va primero buscando, localizando ese suelo. Normalmente suele ser, en algunos casos, muchos casos tienen que comprar el suelo, el propio grupo, o en algunos casos hay cesión de uso, pero es la minoría todavía en España, desgraciadamente. Y entonces hace falta un tiempo, que es largo, donde en paralelo a esa construcción física del edificio, de lo que será el lugar de vida, está la construcción del grupo humano. Y en esta evolución natural del grupo humano, pues hay personas que ven que ese no es el grupo, que por la forma de decisiones que van tomando, por la propia convivencia que se va generando, y a su vez va entrando gente nueva hasta que digamos ya, pues está el grupo, se ha edificado y en esa... Está el grupo, se ha edificado, se ha diseñado un sistema de gobernanza, de organización y de gestión. Y luego empieza la convivencia, que es la segunda parte de la aventura, ¿no? Entonces, quizá la idea del cohousing tiene este punto añadido de que es para personas que quieren construir ese proceso de con quién quiero vivir, cómo quiero vivir, en dónde quiero vivir, y participo desde el momento 1 en eso, que eso supone un trabajo y un esfuerzo importante. Pero si ese trabajo y ese esfuerzo da sentido a tu vida, te gusta, te interesa, te mantiene vivo y viva, pues ahí estamos, ¿no? ¿Y de tu contacto ahora con el proyecto europeo en el resto de países van avanzados? ¿Es un modelo que se implanta, que se acepta? Sí, el cohousing, que nació hace muchos años en Europa del Norte y también en Estados Unidos, tuvo un problema en su diseño, que es un poco de lo que estamos trabajando ahora, es que fue diseñado por adultos que no pensaron que con la gran longevidad necesitarían cuidados. Entonces, claro, si una generación de personas de un grupo de edad pasan los años y son todos de la misma corte, del mismo grupo generacional, cuando vayan a envejecer, van a estar todos juntos, y es probable que muchos necesiten más apoyos a la vez. Por lo tanto, ahí va a requerir un sistema de organización. Lo que estamos haciendo en España en este proyecto de comunidades de cuidados, un proyecto financiado por los fondos Next Generation, que ahora cumplimos 3 años, ha sido trabajar con comunidades de cohousing que están ya pues a punto, construyendo o a punto de construir o a punto de finalizar la construcción, cómo trabajar este sistema de apoyos y de cuidados para que sean viviendas para toda la vida y que tenga integrado dentro del propio proyecto el sistema de cuidados, que puede ser de cuidados entre personas vecinas, cuidados profesionales comprados, apoyos de todo tipo de alguna forma. Y eso es un diseño que hay que hacer como propio grupo, ¿no? Que queremos dar entre nosotros. Pero es fascinante porque es como una construcción social, como un desarrollo de una sociedad dentro de... Claro, que tiene un sistema, un marco de organización, un marco de toma de decisiones, un sistema de gobernanza y un sistema de gestión económica que refleja los valores que ese grupo decide. En relación, por ejemplo, a la necesidad de apoyos, se lo financia uno, se cofinancia, hay un sistema de apoyo mutuo y de solidaridad para ayudar a las personas. O sea, ¿cómo se gestiona todo eso? Cada grupo va decidiéndolo, ¿no? En ese sentido, esta visión de los cuidados integrados en un cohousing que es para toda la vida, vamos avanzados porque hemos estado trabajando 3 años para ofrecer a los grupos metodologías de cómo hacer esas estrategias de forma coparticipada con los propios participantes para que hagan sus estrategias de cuidados. Es obvio que la tendencia humana, nunca antes se había producido una disrupción demográfica de este tipo, ¿no? Que vamos a vivir afortunadamente, y creo que es un premio, un regalo y que lo tenemos que aprovechar. Y esto lo que a mí me deja claro es que vamos a tener que cambiar los modelos de gobernanza humana entre nosotros y también el modelo urbanístico. Pero claro, lo hemos dicho antes, esa versión 2.0 requiere planificación, esfuerzo, inversiones, coordinar muchas voces. ¿Cómo se podría afrontar?
Bueno, yo me voy a centrar en el caso de Madrid, que además, como Madrid en este momento a nivel urbanístico va a ser referencia no solo en España, sino europeo, porque es la ciudad que más va a crecer en cuanto a número de población y más se va a transformar urbanísticamente de aquí al 2050, de lejos, o sea, se espera casi 1 millón de habitantes más. Entonces, ¿cómo integramos esa transformación? Pues yo insisto, por un lado, primero, hay que integrar esa transformación con otros factores como el enorme problema que tenemos de oferta de vivienda, sobre todo a precio asequible, en muchos extractos de la población. Los grandes desarrollos no pueden producir disfunciones orgánicas dentro del tejido existente. Me explico, en Madrid se va a crecer por distintas zonas, todos tenemos en la cabeza Madrid Nuevo Norte, están los desarrollos del sureste. Cuando se planifica un desarrollo, tú estás trabajando como si fuera en una manzana cerrada, en un ámbito que tú diseñas o defines, pero no puedes diseñar ese ámbito sin tener en cuenta lo que sucede en lo que está al lado, porque si no se crea una brecha que puede ser una brecha social o una brecha de inclusión, o en casos, por ejemplo, de barrios que se pueden degenerar mucho, sobre todo si tienen gente mayor o si tenemos el fenómeno pues, de las viviendas de alquiler que expulsan a la población existente, la gentrificación, que todo el mundo conoce y se habla mucho de ello, etcétera, ¿no? Madrid es un ejemplo porque tiene toda esta diversidad. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta los datos y la monitorización de esos datos, a ser posible en tiempo real, de todos esos impactos que genera ese nuevo desarrollo sobre el tejido existente, porque esa población además no está encerrada en ese espacio como si fuera un gueto y le ponemos una muralla, esa población se mueve. Entonces, la movilidad, por ejemplo, dentro del urbanismo es un factor fundamental. Tenemos que analizar cómo se mueve esa población, hacia dónde se mueve, dónde están los espacios de trabajo. Todos hemos oído hablar últimamente, en los últimos años sobre todo, de la famosa ciudad de los 15 minutos, pero eso es el barrio de toda la vida. Lo que pasa es que Carlos Moreno, el urbanista francés, le ha puesto el título y vende muy bien, y Anne Hidalgo lo quiere implementar en París. Es como lo ideal, ¿no? Es el acceso a cualquier servicio o dotación caminando a menos de 15 minutos de tu casa. Eso es el ideal urbanístico, que es la conocida cuando estudias urbanismo, ciudad de proximidad, la ciudad de los barrios, que hubo una época de desarrollismo en la que pues, el modelo más americano de los grandes zonas de urbanizaciones y la dependencia total del coche. Estamos en las antípodas ahora de eso, estamos en la creencia de que lo que hay que promover son las ciudades amables, caminables, donde todo es accesible, donde energéticamente además no contaminamos, somos incluso distritos de energía positiva, es decir, que generamos la propia energía que luego consumimos. Entonces, hay que intervenir en lo nuevo teniendo en cuenta esos impactos de movilidad, de energía, de transformación, de generación de espacio público y dotacional. Muy importante, porque cuando hablamos hay que generar oferta de vivienda, muy bien, cambios de uso, fenomenal. Nosotros en el Colegio de Arquitectos se visa todo lo que se construye en la Comunidad de Madrid. ¿Eso qué significa? Hemos ahora mismo añadido un formulario voluntario que sorprendentemente están cumplimentando el 70% casi de los compañeros, y ya os compartiremos datos porque somos los primeros que tenemos esos datos sobre si lo que se construye es co-living, co-housing, senior living, build to rent, cambio de uso de qué a qué. Este sí le puedo dar porque le vi ayer. La mayor parte de lo que se está monitorizando es cambios de uso de comercial a residencial. Eso ya se sabe porque ya se dice, bueno, pero faltaba el dato. Nosotros somos los que tenemos ese dato antes de que se ejecute ese cambio, ¿no? Porque hay falta de vivienda. Pero nunca puedes planificar, ya sea senior living, co-living, lo que sea, un lugar para habitar sin tener en cuenta las necesidades que tiene esa población que va a habitar ese espacio. Entonces me quedo con una conclusión, un titular: arquitectura, urbanismo, tecnología y humanismo también. Urbanismo humanista. Urbanismo humanista, me gusta la conclusión. En este mercado habrá quien invierta y habrá quien compre. De manera también breve, por favor, Alejandro, ¿qué inversiones se esperan en el sector y esto cómo lo puede interpretar el cliente, cómo va a poder acceder, cómo lo puede pagar?
Pues ahora mismo el senior living es uno de los sectores que más interesantes son para el mercado inmobiliario. Es, de hecho, el que más demanda potencial tiene en cuanto al sector residencial, por aquello que hablábamos de la pirámide de población invertida. Y en los próximos años, ahora mismo digamos que hay unas 4.000 camas operativas, o apartamentos operativos, vamos a decirlo así, y se espera la construcción de más o menos otros 4.000 en los próximos 5 años a lo largo de todo el territorio nacional. Eso es una inversión de como mínimo 500 millones de euros. Inversión de calidad que genera puestos de trabajo y sobre todo genera también vivienda para también paliar ese problema que tenemos de vivienda actualmente. Por tanto, eso por parte de los fondos de inversión, los inversores, que por supuesto en general son europeos, alguno americano, pero también muchos españoles, es decir, es inversión de capital español que se hace en España. ¿Y cómo lo ve el inquilino, cómo lo ve el usuario? Vamos a decirlo así. Hay muchos modelos de consumo, ¿no? Uno de ellos es el alquiler, ¿no? El alquiler tradicional, que tienen alquileres pues, que van desde, diciendo números muy a grosso modo, desde los 1.000 euros al mes hasta los 6.000 euros al mes o más, depende también del tipo de servicios, de dónde quieras vivir, de qué tamaño de vivienda quieres, de dónde está la ubicación, es decir, depende de mucho. Estamos hablando de servicios de alto valor añadido, fisioterapia, gimnasio, estamos hablando de actividades culturales, etcétera. Y también sanitario, por supuesto. Y también hay otros modelos, por ejemplo, como el usufructo vitalicio, que es uno de los que más está triunfando precisamente para los internacionales, que lo que hacen es comprar el derecho de usufructo vitalicio de una vivienda hasta que dejen de necesitarla. Y luego, una vez termina ese usufructo, digamos, el propietario previo la recoge de nuevo la vivienda, o el propietario de la nuda propiedad adquiere la vivienda de nuevo y la vuelve a poner en el mercado. Entonces, es muy flexible. Y luego hay términos intermedios, ¿no? En cierta entrada con un alquiler mayor, alquiler menor. Es decir, es un producto que se adapta mucho a las necesidades del senior. Y, por supuesto, estos operadores también lo que hacen es ayudar al propio futuro inquilino a ver cómo con su renta actual o su patrimonio actual puede acceder a estas soluciones de vivienda que se adaptan más a su estado de vida actual. Así que en ese aspecto todavía hay muchísimo camino por recorrer, tanto para el senior internacional, pero sobre todo para el senior nacional, pero sin duda alguna oiremos mucho hablar de esto en el futuro. Haremos seguimiento de este foro sin género de duda. Para concluir, Lourdes, sorpréndenos quizás con otra palabra inglesa nueva, no sé si hay algo más en el horizonte que el cohousing y que el senior living, pero para concluir, danos alguna reseña final sobre las experiencias o conclusiones del proyecto europeo. Bueno, yo creo que estamos emergiendo unas generaciones de personas adultas que estamos llegando a mayores, que somos los baby boomer, que somos personas que ya hemos sido educadas, que tenemos un desarrollo profesional, que tenemos una vida y una forma de ver el futuro que no es muy parecida tal vez a las generaciones precedentes, que además por el asunto demográfico vamos a ser muy longevos y todo va bien, sobre todo nosotras vamos a ser muy longevas. Desde que nos jubilemos, seguramente hasta que acabe nuestra vida puedan pasar 25 o 30 años y hay que pensar qué queremos hacer con nuestra vida. No se trata solamente de dónde vivo, se trata de pensar qué quiero hacer con mi vida, con quién quiero compartir mi tiempo, qué proyecto de vida tengo. Y eso a veces requiere pues decisiones valientes de personas que cambian el escenario, no solo de lugar de vida, sino de organización, de personas vecinas, de nuevas relaciones. Y yo creo que el cohousing no es para todo el mundo, pero sí va a haber emergentemente un grupo de ciudadanos y ciudadanas que vamos a querer otras formas de vida a medida que nuestro proyecto con nuestros hijos y nuestros mundos laborales pues van terminando, van modificándose, pues todavía nos quedan muchos años para soñar cosas nuevas en lugares nuevos. Muchas veces cuando me preguntan o en cuestiones, investigaciones en las que he participado de ciudades inteligentes, ¿no? Que me dicen, oye, ¿a partir de cuándo las ciudades son inteligentes? Desde siempre. Ya los romanos tenían servicio de bomberos y al final una estructura urbana es una respuesta social a una necesidad. Yo lo único que pido es que a partir de ahora se tengan en cuenta los mayores también en las necesidades urbanas. Muchas gracias a todos. Aquí finaliza esta sesión del 7º encuentro de Economía Senior. Esperamos que haya sido de su interés. Damos las gracias a todos ustedes por seguirnos, a todos los patrocinadores, a todos los ponentes y, por supuesto, a los organizadores, a CaixaBank y a Senior Economy Forum.